quisiera compartir con ustedes, de acuerdo a la proclamación del Evangelio, estas tres figuras que nos ayudan a coexistir con esta realidad tan difícil que vivimos, a coexistir con el mal. Es de mucha advertencia, de mucho cuidado, que nos indica la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura. El Evangelio, hermanos, nos ofrece hoy, yo diría que tres planteamientos expresados en estas figuras para reforzar una idea, la cual yo planteo con una pregunta. Hermanos, ¿qué podemos hacer con el mal cuando no hay control aparente del mal en las épocas que vivimos? Yo hablo, digamos, en el contexto de nuestro país, que es un contexto que literalmente nos bombardean a diario diciendo: somos un país con mucha violencia. San Salvador, la capital, está como plagada de eso y señalada en las ciudades del mundo como de las más altas en peligrosidad. En las lecturas, especialmente del Salmo, nos dice hoy que Dios es clemente y está lleno de bondad y de misericordia, según la lectura que el Salmo para este día indica. Y esa bondad de Dios expresa el bien que Dios desea para toda su creación, incluyendo al hombre, incluyendo a los malos. Uno diría que los malos no tienen misericordia de los buenos, pero Dios también quiere el bien para los malos, no solo para los buenos. Hay una expresión en los evangelios que dice que todo lo bueno, en eso que se leyó hoy, es plantado por su palabra. Él es quien siembra la buena semilla. Y aunque no lo merezcamos, el evangelio nos recuerda que Dios hace descender su lluvia tanto para buenos como para los malos también. Otro aspecto es que afirmamos la existencia de un mal que es real. Diariamente en nuestro país vivimos ese azote, el azote de la violencia. Ayer por la mañana, mientras compartí el evangelio en un negocio por ahí, en un centro comercial, donde el hermano reúne a su personal y estábamos hablando un poco sobre el evangelio, y alguien en el grupo, ante la consternación, irrumpió para decirme su dolor. Fernando Mejía, un jovencito de 15 años, trabajador, viene de un pueblo, allá por el departamento de La Paz, y lo habían ido a buscar porque es un joven honesto, un joven con deseo de trabajar. Y desde el jueves que lo vieron pasar por ahí, cuando estaba a metros de llegar al lugar de trabajo, el dueño del negocio le llamó y le dijo para saber cómo estaba, y le dijo el joven: sí, ya estoy llegando. Y él calculó el tiempo que le llevaría entre abrir el negocio y hacer los preparativos, y lo volvió a llamar y ya no le respondió. El teléfono le tiraba al buzón, y desde las 9 de la mañana que lo vieron por última vez hasta hoy domingo, desde el jueves ahora, nadie sabe de ese joven. 15 años, y todas las esperanzas y frustraciones de un jovencito honesto que lo habían creado con mucho esfuerzo, hasta este momento se desconoce. Ninguna palabra vale sino el evangelio ante la impotencia de las personas, ante la frustración, el dolor o la situación desesperante, absurda en este caso, de los victimarios. Pero el evangelio, y ese es otro aspecto, nos ilumina esta mañana
Nuestra impotencia ante el mal también tiene una respuesta. Eso es lo que nos dice. Y Jesús, hablando de la cizaña, dice, deja la cizaña, déjala. Porque a veces queremos cobrarnos con la cizaña de manera inmediata y en la primera posibilidad que tengamos. Y el consejo del Evangelio es lo que Jesús dice, deja la cizaña. Qué extraño consejo, ¿no? Porque quiere decir Jesús, y eso lo afirma después, que también el mal y la cizaña tienen su hora. La cizaña no va a permanecer para siempre. El mal, hermanos, nos quiere decir el Evangelio, nunca superará el bien. Porque el bien es más abundante, siempre el trigo es más que la mala hierba. La amenaza de la duda muchas veces nos hace correr tras el mal, y especialmente en un acto, y claro, estamos hablando desde los mocasines de la persona que no sufre el dolor, porque cómo están de adoloridos los familiares, los padres de un jovencito, como yo no puedo imaginarme el dolor que nos provocaría a nosotros la pérdida. Ya uno de viejo, pues al fin y al cabo ya está viejo, pero un joven, un hijo suyo, un hijo de la iglesia, por ejemplo, sería un dolor devastador. Y probablemente nuestra indignación nos invitaría a un acto de venganza. Y a veces hasta nos imaginamos las opciones con elementos bolidescos, fantasiosos de la televisión. Muchos quisieran ver un ejército asesino al estilo de lo que pasó en Siria o lo que pasa en Siria, que vengue la sangre del inocente. Pero el Evangelio nos recuerda que la venganza es solo una medida desesperada, que nos hará cometer otros errores, profundizar también el mal. Significa usar el mazo del asesino y por consiguiente convertirnos también en asesinos. Jesús dice, déjala. No sea que deseando erradicarla dañes además lo que está bueno. Recuerda que el Evangelio nos quiere decir Dios y el poder suyo están al lado de sus hijos, de quienes le temen. La cizaña comparado con el trigo no es nada. Hay mucha más vida que muerte. Y por eso no es equivocada que aprendamos a identificar la cizaña por todos lados. La cizaña es aquel que te tiene atemorizado todos los días de creer que esta situación nunca se va a resolver. Las cizañas son esas voces que te dicen todos los días, mira, hay tanta muerte. Y no sé si ustedes han reparado, pero la muerte ante la vida en este país, por muy grosero que parezca las estadísticas y los avisos y los anuncios, no es nada. Si usted revisa la tasa de natalidad en este país, por cada 1000 habitantes hay 17 nacimientos. Por cada 1000 habitantes. Y la tasa de muerte es 6 por 1000 habitantes. Eso lo tiene que calcular en el año. Pero nos encontramos con frecuencia con que la gente está más deprimida, más pésima que optimista. Entonces, lo que nos quiere decir el Evangelio es que debemos de estar más optimistas nosotros que entregados a la frustración y al fatalismo. Porque es más la vida que la muerte. Identificar ese mal es muy importante, porque al igual que nos decía la lectura en el caso de las otras parábolas, esas figuras que están ahí como
el árbol de mostaza, que siendo una semillita tan diminuta, se convierte no en una especie de huertecito, no, se convierte en un árbol frondoso. Y debemos de manejar nosotros la especulación. Debemos entenderla, quiere decir el Evangelio. El Evangelio nos pide que seamos más cuidadosos con esas voces extrañas que escuchamos. Por eso yo prevengo, inclusive, que las noticias están plagadas, impregnadas de cizaña también. A alguien le debe de interesar meternos miedo con el petate del muerto. A alguien le debe de interesar que compren pistolas para seguridad cuando la vida es más abundante que la muerte. A alguien le debe de interesar manipular la opinión y el sentimiento del público. A alguien le debe de interesar que usted grite que las cosas están tan mal, cuando en realidad son más las bondades que recibimos que los males que tenemos. Por eso es importante identificarlo. Con esa semillita, les dije de mostaza, creo que les dije de mostaza. Yo cuando conocí la semilla de mostaza, la conocí en una carroza en el festival de las rosas, creo que le llaman, el 1 de enero en California. Yo no fui a ver eso porque mucha gente. Y dije, no, me voy a dedicar a ver ya cuando las hayan parqueado todas. Y entonces había una inmensa, que la habían adornado con semillitas de mostaza, pero una semillita tan pequeña. Pero cuánto poder tiene esa semillita. Y esa es la ilustración que puede ser entrar en la figura, por supuesto, en confusión a las personas. Hay que identificar la cizaña. ¿Cuántas veces el Evangelio nos quiere prevenir que lo que comienza como un like en la red social puede terminar en una frustración también? En un daño, en una cizaña que cuesta erradicarla después, un me gusta. Puede llegar a ser tan frondoso como el árbol. Y puede llegar a ser tan gigante como un rascacielos. La otra figura que utiliza es la de la levadura. Cuán poderoso es un toque de levadura. Es poderoso. Porque la levadura leuda, quiere decir que afecta esencialmente lo que toca. Y esto nos invita en el cuidado que debemos de tener de nuestros actos, de nuestros flancos, del efecto que el mal pueda generar. Porque si algo, hermanos, es cierto, es que puede llegar hasta la médula de los deseos, que podemos parecernos a los peores personajes identificados como la cizaña. El otro aspecto del Evangelio que no hay que pasar por alto y es muy determinante en esta proclamación es que Jesús dice que el mal tiene un ciclo y ese ciclo es identificable. Me permito darle lectura a ese versículo donde dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta. Y cuando dice el hasta, le está poniendo un límite, hasta el tiempo de la siega. O sea, cualquier mal, llámese corrupción, ese pesimismo ideológico, esos diputados que no los soportamos verlos, esos políticos, los funcionarios, cuando entendemos que el mal es bien evidente y nosotros decimos, ya basta, tiene un momento que se acaba también eso. Los que mejores creían que estaban, algunos hasta guardaditos están en prisiones ahorita, ya sea por venganza, por razones ideológicas, políticas, porque sea cierto o no, pero lo cierto es que llegó un momento cuando esa gente se ensañó
Y esa gente tiene un límite, porque Jesús dice, dejen que la cizaña crezca hasta el tiempo de la siega. Todo tiene un límite, hasta esos países poderosos que uno dice que son poderosos, que con solo asustar al mundo con que envían un cohete, a lo mejor esta mentira le están diciendo a uno. Cuánta falta de credibilidad tiene la prensa internacional en el mundo, porque no dicen la verdad, porque especulan, manipulan a las personas, y ahí pudiéramos estar nosotros incluidos. Así que deje crecer lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y dice el texto, y yo le diré a mis segadores. Y es curioso que dice, no agarren el trigo, primero agarren la cizaña, porque esos son los que van a ir primero. Los arreglan en manojos y los tiran al fuego de la vergüenza, quiere decir, al fuego de la ignominia pública. Y allí es donde el justo dice, vaya qué bueno, por fin, dice el justo, ¿verdad? Nos quitamos un poquito de cizaña. Y ahí viene en la cola la nueva cizaña, ¿verdad? Pero claro, es otra etapa, es otro momento, es otra pérdida, si se quiere. Pero mi trigo, dice el Señor, va a ir al granero, donde van a estar seguros, donde van a tener mi cuidado, donde van a tener mi protección. Pero en cuanto a tener la actitud de vida, la Escritura nos recuerda en el pasaje de Romanos que se leyó hoy. Y aquí debemos de ser cuidadosos, porque dice que hemos de pedir como conviene, dice. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Dice la Escritura, no lo sabemos. Porque si pasáramos una entrevista y dijera, mire, ¿y qué cree que se le puede hacer al secuestrador, al victimario, al corrupto, al ladrón de cuello blanco? ¿Qué quisieran ustedes? La mayoría diría, yo diría que los quemen vivos quizás. Y yo me admiro cuando muchos de nosotros, y tengo que confesar que a veces ese sentimiento, cuando dicen, mira, allí mataron 10 asesinos, y digo, vaya, qué bueno, dice la gente. Pero, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero hay alguien quien nos ayuda a identificar debidamente la ruta, y es el Espíritu que ayuda a nuestra debilidad. Porque si quiere decir, quizás la primera actitud nuestra es la venganza. Hay que pagar ojo por ojo, hasta escudriñamos los versículos del Antiguo Testamento de la Biblia para justificar nuestro acto de venganza. Y se nos olvida que la venganza no está destinada para el hombre. Repetidas veces la Escritura dice, mía es la venganza. Dice el Señor eso. O sea, los actos de revancha, de vendetta, debemos de reflexionarlos bien, como hijos de Dios, como cristianos. Otra vez nos dice, aguarden con paciencia hasta la siega, porque al final de ese ciclo, Dios dará su justa retribución. Y es curioso que en la Biblia dice que Caín mató a Abel. Y no sé si vosotros habéis reparado que el texto dice, aquel que tome venganza de Caín, dice, me cobraré su venganza, dice, 7 veces. Algo tendrá que estarnos diciendo Dios en esto. Sin duda no pasemos por alto que Dios es gigante, es poderoso. Y que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. El negocio de Dios es la vida. El negocio del enemigo es contra la vida. Hermanos, aguardemos al final y vamos a darnos cuenta que cuando somos pacientes para ver todo ese ciclo, vamos a darnos cuenta cómo la bondad de Dios sale triunfante. Allí el mal es resistido
Y por último, el mal es aniquilado. ¿Por qué? Porque Dios controla tanto el bien como el mal. Cuando leemos la Biblia, vemos casi un Pilato que juzga y ordena el juicio de Jesús, un juicio que no se le puede llamar juicio, y aparece como un victorioso y Jesús un perdedor. Pero no olvidemos que Jesús es un triunfador por siempre. Una cizaña como esa tuvo su fin del peor modo. Hay un documento que por ahí leí, que de ninguna manera podemos decir que es un documento, pero el autor, quien quiera que haya sido en una época determinada, la epístola Tiberii al Pilatum, hay un párrafo que dice sobre él: cuando el César impela a Pilatos acusándolo de la muerte de Jesús, la sentencia de Pilato dice en un párrafo: el César, hablando con el asesino, dice: por cuanto tuviste la osadía de condenar a muerte a Jesús Nazareno de una manera violenta e inicua, y aún antes de dictar sentencia condenatoria, no tuviste compasión de este justo, y le entregaste sin culpa al suplicio de la crucifixión, habiendo recibido presentes por su muerte. Hablaste con tus labios de forma compasiva, pero con el corazón lo entregaste a unos judíos que no tenían ley. Y luego dice: cayó la sentencia sobre el inicuo, la sentencia de muerte, en la desgracia, en la humillación que perduraría por la eternidad. La bondad de Dios siempre es mejor que la cizaña, cualquiera que sea el caso. Siempre. Y debemos de saber nosotros pacientemente esperar en Dios, no perdiendo de vista la justicia que le pertenece a Él y que tiene disposición para todos sus hijos. Seguramente en estos casos Jesús dice, y aún fíjese que no perdamos de vista que aún hasta el más poderoso tropieza. Yo le temo más a los errores y esa es mi confianza. Yo a veces digo, estos están haciendo mucho daño. Cuando yo escucho que día tras día en Siria durante 6 años han destruido hospitales, niños, ancianos, ciudades enteras. Y uno dice, ¿y quién puede pararlo? ¿Cómo se puede detener esto? Y yo siempre estoy pendiente de ver cuántos errores comete, porque a veces los mismos errores del poderoso los hacen resbalar más que el propio enemigo. Los errores son más peligrosos. Hace 2 años no se sabía que en estos asuntos de la guerra y todas estas cosas, un portaaviones que tiene una inversión inmensa de miles de millones de dólares, no tuvo que luchar, no tuvo que pelear, y en un ejercicio de entrenamiento le tiraron un cohete que lo hundió, y 2 años después empezó a salir eso. O sea, los enemigos no lo hundieron, lo hundieron sus amigos. ¿Por qué? Porque la cizaña, el mal, tiene un ciclo y tiene un límite. El mal no va a prevalecer por sobre las bondades que Dios tiene para nosotros. Un predicador que ustedes lo identifican bastante, y es interesante que cuando está hablando sobre algo parecido, como les digo, el predicador Carlos Spurgeon dice, seguramente
más son los que están con Jesús que los que están con Satanás. Porque yo no me imagino, dice, Satanás puesto en la puerta del infierno y Jesús, gritándole a Jesús en la puerta del reino, diciendo, burlándose de Jesús, diciéndole, mira, los que están conmigo son más que los que vos tenés. Yo no me lo imagino. Porque los que están con nosotros son más. La bondad tiene más seguidores. La equidad, la misericordia es más. La multitud de gente que quiere el bien que aquellos que están insistentemente provocando y haciendo daño. Nunca los van a superar porque la vida es mayor que la muerte. Nunca los van a superar y por eso Jesús enfáticamente dice, miren, esta tarea parece una tarea muy difícil, que de pronto si la querés hacer tú con las fuerzas que tienes no vas a poder. Y no se me olvida cuando Jesús también sentencia y dice, o el Antiguo Testamento, los Salmos dice, ciertamente dice, con tus ojos mirarás. Y por alguna razón dice, y verás la recompensa de los impíos. O sea, no necesita usted ponerse a agarrar un arma, más lo que aquí quien me va a beneficiar es al que fabrica armas, ¿va? Y eso los tenemos bien identificados, sabemos dónde las hacen. Imagine que todos vengan armados aquí con sus pistolones y eso, no. El que está con nosotros es más poderoso. Nosotros podemos confiar mejor en ese Dios todopoderoso, que perturba al inicuo, al hombre de iniquidad, que la cizaña la tiene en la mirada. No vaya a creer que solo usted está perdido. No, Jesús la tiene en la mirada. Y Jesús tiene deparado que esos van a cumplir un ciclo, y fíjese que ese ciclo se termina bien rápido. Yo no sé cómo ha hecho usted para llegar a su edad, en un país donde yo no recuerdo haber vivido un año en este país con paz. Con paz en el sentido como la figuran, porque los medios se encargan de decir que esto es un Armagedón. Yo ni les creo. Pero se ha puesto a pensar cómo Dios lo ha llevado y lo ha atravesado por... Yo desde que estoy pequeño recuerdo cómo nos manipularon con la guerra de Honduras. Eso fue terrible. Años pasados, diciéndonos que eran unos monstruos y que los salvadoreños éramos unos monstruos también. Y después de yo conocerlos me doy cuenta que los hermanos hondureños son los que más se parecen a nosotros. Sí, hasta en la manera de hablar, en las costumbres, hasta nos peleamos que quiénes son los creadores de las pupusas, ¿verdad? Del platito típico. Nos discutimos eso. Pero son los hermanos en la región centroamericana que mejor nos parecemos en muchas cosas. Todos son nuestros hermanos en la región, pero ellos en particular. Años después nos sometieron a una guerra que duró 12 años. Y yo no sé cómo están vivos ustedes, pero lo puedo adivinar, porque han tenido una confianza, ¿verdad?, en el Dios Todopoderoso, que es mayor que las fuerzas de la guerra, es mayor que la cizaña. Y no nos hemos dejado amedrentar y hemos seguido la luz del Evangelio que nos dice, dejen que su ciclo termine, porque tiene un ciclo que termina. Yo estoy convencido de eso. Así que el Evangelio nos provee la iluminación, nos provee la fuerza para confiar aún más en el Señor. Y ahora que hemos entrado en esta fase tan complicada, en realidad lo es, pero no nos amedrenta. Creemos en la vida, creemos en el Dios de la vida, creemos en Jesucristo, creemos que al final Él es más que vencedor y nos hará más que vencedores por las promesas, por su gracia, por su misericordia, y nos dará la gracia para perseverar en sus caminos. Que la proclamación de este Evangelio este día sea una fuerza
para nosotros, que nos ilumine, que nos guíe, que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga.